Su sencillez nos avergonzaría. No Las manos de Laila temblaban mientras sostenía la tela color marfil contra su pecho. En el reflejo del espejo oxidado de su habitación, podía ver el vestido que había cosido durante semanas, puntada tras puntada en las noches silenciosas, cuando todos dormían. Era sencillo, sin los bordados de oro ni las perlas que adornaban los trajes de sus hermanas, pero era suyo. Lo había hecho con esperanza, con la ilusión ingenua de que tal vez, solo tal vez, podría asistir al banquete del sultán como una más. Pero ahora, frente al espejo, con el peso de las miradas envenenadas de Zahara y Mina clavadas en su espalda, algo en el aire se sentía equivocado, peligrosamente equivocado. El silencio en la habitación era denso, casi sofocante, interrumpido solo por el roce de las sedas caras que sus hermanas ajustaban sobre sus cuerpos. Laila podía escuchar su propia respiración, acelerada, anticipando algo que aún no comprendía, pero que su instinto ya presentía. Entonces lo vio en el reflejo, la sonrisa. Zahara le sonreía a Mina, y no era una sonrisa de hermanas compartiendo un momento de alegría. Era la sonrisa de quien está a punto de destruir algo frágil solo porque puede hacerlo. Los pasos se acercaron. Laila apretó el vestido con más fuerza, sus nudillos blancos por la tensión. Y en ese instante, justo antes de que todo se desmoronara, justo antes de que las manos de Zahara alcanzaran la tela que representaba toda su esperanza, Laila supo que nada volvería a ser igual. Pero para entender cómo llegó a ese momento, había que regresar al principio, al día en que todo comenzó a cambiar. ¿Desde qué parte del mundo nos estás viendo? Nos encanta leer tus comentarios y saber desde dónde nos acompañas en estas historias narradas. 3 lunas antes de aquella noche fatídica, la casa de la familia Al-Fayed despertaba cada mañana con el mismo ritual de silencio y resignación. Las paredes de piedra, que alguna vez resonaron con risas de banquetes y celebraciones, ahora solo devolvían el eco de pasos apurados y suspiros contenidos. La fortuna familiar se había evaporado como agua en el desierto, llevándose consigo el prestigio, las joyas, los sirvientes y dejando únicamente el cascarón de lo que fue. El padre, Ahmad Al-Fayed, pasaba sus días encerrado en la biblioteca, rodeado de pergaminos de deudas que ya no podía pagar y mapas de tierras que ya no le pertenecían. La madre había muerto años atrás, llevándose con ella la única calidez que aquella casa conoció. En ese mundo de ruinas doradas vivían 3 hermanas, tan diferentes entre sí como el fuego lo es del agua. Zahara, la mayor, había heredado la belleza afilada de su madre y la ambición desmedida de un linaje que se negaba a aceptar su caída. Tenía 24 años y cada uno de ellos pesaba sobre sus hombros como una sentencia. Sus ojos color ámbar no miraban, calculaban. Cada conversación era una transacción, cada gesto una inversión. Se movía por la casa como una reina en el exilio, con la barbilla siempre en alto, como si la dignidad pudiera comprarse con soberbia. Había aprendido a usar su rostro como arma y su lengua como cuchillo. Los hombres que alguna vez la pretendieron ahora evitaban su mirada, no por falta de interés, sino porque el precio de su compañía era demasiado alto para fortunas que también menguaban. Mina, la del medio, era el reflejo distorsionado de Zahara. Tenía 22 años y ni un solo pensamiento propio. Todo lo que Zahara decía, Mina lo repetía. Todo lo que Zahara hacía, Mina lo imitaba con torpeza. Si Zahara se burlaba de alguien, Mina reía más fuerte. Si Zahara despreciaba algo, Mina lo despreciaba el doble. No era crueldad innata en ella, sino la desesperada necesidad de pertenecer, de ser aceptada por la única persona que quedaba en su mundo que parecía tener algún control sobre su destino. Mina vivía en la sombra de su hermana mayor,
y esa sombra la había consumido tanto que ya no recordaba quién era sin ella. Y luego estaba Layla, la menor. 19 años de dulzura en un mundo que no tenía espacio para la ternura. Mientras sus hermanas se peleaban por los restos de un legado perdido, Layla se ocupaba de mantener la casa en pie. Era ella quien barría los pisos de mármol agrietado cada mañana. Era ella quien cocinaba con los pocos ingredientes que quedaban, convirtiendo lentejas y especias en comidas que al menos llenaban el estómago. Era ella quien cuidaba del jardín trasero, ese pequeño oasis olvidado donde aún crecían jazmines y rosas silvestres. No porque alguien se lo ordenara, sino porque no sabía vivir de otra manera. Layla había aprendido desde niña que su lugar en aquella familia era el de la invisible, la que servía sin esperar gratitud, la que amaba sin recibir amor a cambio. No era que Layla fuera fea. De hecho, tenía una belleza distinta a la de sus hermanas. Donde Zahara era imponente y Mina intentaba serlo, Layla era suave. Sus ojos oscuros reflejaban una tristeza antigua, pero también una bondad que desconcertaba a quienes la conocían. Su cabello negro caía en ondas simples sobre sus hombros, sin los aceites perfumados ni los peinados elaborados que sus hermanas lucían. Sus manos, curtidas por el trabajo, contaban historias de esfuerzo que ninguna joya podría ocultar. Pero en el reino de Al-Rashid, donde la apariencia era moneda de cambio y el estatus lo era todo, la belleza de Layla no servía de nada. Era como una flor del desierto, hermosa, pero olvidada, porque nadie se molestaba en mirar el suelo cuando buscaba estrellas. Las tres hermanas compartían el mismo techo, pero vivían en mundos separados. Zahara y Mina ocupaban las habitaciones que daban al frente de la casa, donde aún entraba luz suficiente para aplicarse los cosméticos que guardaban como tesoros. Layla dormía en una pequeña alcoba junto a la cocina, donde el olor a especias se mezclaba con el de la madera vieja. No le importaba, de hecho prefería ese rincón. Allí nadie la molestaba. Allí podía pensar, soñar despierta con lugares que nunca conocería y vidas que nunca viviría. La rutina era siempre la misma. Layla se levantaba antes del amanecer, encendía el fuego, preparaba el pan. Zahara y Mina despertaban cerca del mediodía, exigiendo té perfumado y frutas que Layla debía conseguir con las pocas monedas que su padre dejaba sobre la mesa. Las hermanas mayores pasaban las tardes en el salón principal, bordando a medias telas que nunca terminarían, quejándose del calor, de la pobreza, de la injusticia de haber nacido en una época donde su apellido ya no significaba nada. Layla las escuchaba desde la cocina mientras fregaba platos y preparaba la cena. A veces, cuando el cansancio no era demasiado, se permitía imaginar cómo sería tener una conversación real con ellas, preguntarles qué soñaban, qué temían, si alguna vez se sentían tan solas como ella, pero eran solo fantasías. Zahara y Mina no conversaban con Layla, le daban órdenes. El padre era testigo silencioso de aquella dinámica. Ahmad al-Fayid veía cómo sus hijas mayores trataban a la menor, pero no intervenía. No por crueldad, sino por agotamiento. Había perdido tanto, su esposa, su fortuna, su lugar en el mundo, que ya no tenía fuerzas para pelear batallas dentro de su propia casa. A veces, cuando Layla le llevaba té a la biblioteca, él levantaba la vista de sus pergaminos y la miraba con algo parecido a la culpa, pero nunca decía nada. Solo asentía, agradecía en voz baja y volvía a sumergirse en números que nunca cuadrarían. Fue en una de esas tardes interminables, cuando el sol comenzaba a descender tiñendo el cielo de naranjas y púrpuras, que llegó la noticia que cambiaría todo. Un mensajero del palacio, vestido con túnicas de seda azul y dorada, apareció en la puerta de la casa Al-Fayid. Zahara, que había estado recostada en un diván fingiendo leer, se incorporó de inmediato.
Mina dejó caer el abanico con el que se refrescaba. Hasta el padre salió de su encierro, aturdido por el sonido de voces desconocidas. El mensajero desenrolló un pergamino sellado con el emblema del sultán, un halcón dorado sobre fondo carmesí, y leyó con voz clara y ceremonial: el sultán Amir ibn Rashid, soberano del reino, protector de las tierras del norte y guardián de las rutas del desierto, anunciaba un gran banquete en su palacio, un evento sin precedentes. Todas las familias nobles, sin importar su situación actual, estaban invitadas. El propósito era claro, aunque no se dijera explícitamente en el pergamino. El sultán, de 32 años y aún sin herederos, buscaría esposa entre las jóvenes del reino. El silencio que siguió al anuncio fue ensordecedor. Luego, como si alguien hubiera roto un hechizo, Zahara dejó escapar un grito ahogado que era mitad sorpresa, mitad triunfo. Mina aplaudió como niña, sin entender del todo pero contagiada por la emoción. El padre, en cambio, palideció. Sabía lo que significaba. Sabía que sus hijas verían en esto la salvación, y sabía también que las esperanzas desesperadas eran las más peligrosas. «Esto es obra del destino», declaró Zahara con los ojos brillantes, caminando en círculos por el salón. Finalmente alguien reconocerá lo que valemos. El sultán me verá, me elegirá, y esta familia volverá a ser lo que siempre debió ser. Nos verá a las dos, corrigió Mina rápidamente, aunque su voz sonaba menos segura. Somos hermanas, podemos ir juntas. Por supuesto, dijo Zahara con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Pero el sultán solo puede elegir a una. Laila, que había estado observando desde el umbral de la cocina, sintió una punzada extraña en el pecho. No era envidia, al menos no de la clase venenosa que movía a sus hermanas. Era algo más parecido a la curiosidad. Se preguntaba cómo sería el sultán, si era tan imponente como decían las historias, si sus ojos realmente podían ver el alma de las personas, como juraban los ancianos del mercado. Pero no dijo nada. Solo se quedó allí, con las manos húmedas de lavar los platos, observando cómo sus hermanas ya planeaban un futuro que no la incluía. Los días siguientes fueron un torbellino de preparativos obsesivos. Zahara y Mina vaciaron los últimos cofres de la familia en busca de algo, cualquier cosa, que pudiera venderles o cambiarles por lo que necesitaban. Encontraron un broche de plata que había pertenecido a su abuela, un par de aretes con pequeños rubíes y una cadena de oro tan fina que apenas valía algo. Con eso, y después de negociar hasta el agotamiento con los comerciantes del mercado, consiguieron telas. No eran las sedas más finas del reino, pero eran llamativas. Una de color esmeralda con hilos dorados para Zahara y otra color púrpura con bordados plateados para Mina. Contrataron a una costurera que trabajaba por casi nada, una mujer mayor que había conocido mejores tiempos y que aceptó el encargo más por lástima que por ganancia. Durante una semana entera, la casa se llenó del sonido de tijeras cortando tela y agujas atravesando hilos. Zahara supervisaba cada puntada como generala inspeccionando tropas. Mina cambiaba de opinión cada hora sobre el largo del vestido, el ancho de las mangas, la posición de los bordados. La costurera, con paciencia infinita, rehacía lo que le pedían, sabiendo que no recibiría ni un elogio por su trabajo. Laila ayudaba donde podía, traía agua, preparaba comidas ligeras, recogía los retazos de tela que caían al suelo. Observaba en silencio cómo tomaban forma aquellos vestidos destinados a deslumbrar. Y una noche, cuando todos dormían y la casa finalmente quedaba en paz, Laila se sentó en su pequeña alcoba con una vela encendida y un trozo de tela que había guardado. No era nada especial, era lino simple, color marfil, que había sobrado de unas cortinas viejas, pero era suyo, con aguja e hilo, sin más guía que su imaginación y el recuerdo de vestidos que había visto en mejores épocas. Laila comenzó a coser.
No tenía la habilidad de la costurera profesional, pero tenía cuidado. Cada puntada era un acto de esperanza silenciosa. No se atrevía a soñar con que el sultán la mirara. No era tan ingenua, pero sí soñaba con estar allí, con ver el palacio por dentro, aunque fuera solo una vez, con sentir por una noche que también ella pertenecía a algo más grande que las 4 paredes de su casa. Trabajó durante noches enteras. Sus dedos se llenaron de pequeñas heridas de tanto pincharse con la aguja, pero no se detuvo. El vestido tomó forma poco a poco. Era sencillo, sin adornos, con un corte recto que caía suavemente hasta los tobillos. Bordó flores pequeñas en el cuello con el único hilo dorado que encontró, tan discretas que casi no se notaban. Cuando lo terminó, lo sostuvo frente a ella y sintió algo parecido a la alegría. No era perfecto, pero era honesto, como ella. Una semana antes del banquete, Zahara entró en la alcoba de Layla sin avisar. Llevaba puesto su vestido esmeralda a medio terminar y una expresión de irritación. «Necesito que le digas a la costurera que el escote está muy alto», ordenó sin preámbulos. «Debe mostrar más, pero sin parecer vulgar. ¿Entiendes la diferencia?» «Sí», respondió Layla, dejando a un lado el trapo con el que limpiaba la mesa. Fue entonces cuando Zahara notó el vestido. Colgaba de un gancho en la pared, modesto pero terminado. Su hermana mayor lo miró fijamente durante largos segundos. Layla sintió que el aire se volvía pesado. «¿Qué es eso?», preguntó Zahara con voz peligrosamente tranquila. «Un vestido», respondió Layla, aunque su voz sonó más pequeña de lo que hubiera querido. «Lo hice yo». «¿Para qué?» «Para el banquete». El silencio que siguió fue terrible. Zahara entrecerró los ojos, estudiando a su hermana menor como si la viera por primera vez. O tal vez como si finalmente la viera como lo que podía ser, competencia. «No irás», dijo finalmente con tono definitivo. «Ese banquete es para nosotras, para recuperar lo que nos pertenece. Tú solo nos avergonzarías». Layla sintió como si le hubieran arrojado agua fría. No era sorpresa, no realmente, pero aún así dolía, siempre dolía. «No pretendo competir con ustedes», dijo en voz baja. «Solo quería ver el palacio». «No irás», repitió Zahara, ya dándose la vuelta para salir. «Y será mejor que no se te ocurra mencionarle esto a padre». Pero el destino, o tal vez la culpa, hizo que Ahmad al-Fayed escuchara esa conversación desde el pasillo. Esa noche, durante la cena, el padre levantó la vista de su plato y habló con una firmeza que hacía años no mostraba. «Layla irá al banquete con ustedes». Zahara dejó caer el tenedor. Mina abrió la boca, pero no dijo nada. «Padre, ella no tiene nada que...» «Irá», interrumpió Ahmad. «Es mi hija tanto como ustedes. Y si el sultán invitó a la familia al-Fayed, entonces iremos todos». El rostro de Zahara se endureció hasta convertirse en máscara. Asintió una sola vez, rígida, y continuó comiendo en silencio. Pero Layla vio la forma en que sus nudillos se ponían blancos alrededor del cuchillo. Vio la mirada que intercambió con Mina y supo, con certeza absoluta, que había plantado algo peligroso. No era victoria lo que su padre le había dado. Era una semilla de envidia que pronto daría frutos amargos. La tarde del banquete llegó envuelta en una luz dorada que parecía burlarse de la tensión que dominaba la casa al-Fayed. El sol comenzaba su descenso lento hacia el horizonte, tiñendo las paredes de tonos anaranjados que en cualquier otro día habrían sido hermosos, pero que ahora solo servían para recordarles que el tiempo se agotaba. En pocas horas, los carruajes partirían hacia el palacio del sultán. En pocas horas, todo cambiaría. O al menos, eso era lo que Zahara y Mina se repetían mientras se preparaban con la desesperación de quien apuesta todo en una sola tirada de dados. El salón principal se había convertido en un campo de batalla perfumado. Frascos de aceites aromáticos
Competían por espacio sobre la mesa junto a polvos de colores, carboncillos para delinear los ojos y tintes vegetales para los labios. Zahara se había aplicado col negro alrededor de sus ojos color ámbar, haciéndolos parecer más grandes, más penetrantes, más peligrosos. Su cabello caía en ondas perfectas sobre sus hombros desnudos, cada mechón colocado estratégicamente para enmarcar su rostro. El vestido esmeralda se ajustaba a su cuerpo como segunda piel, y había insistido en que la costurera bajara el escote exactamente 2 dedos más de lo que la decencia permitía. No por vulgaridad, sino por cálculo. Sabía que en un salón lleno de mujeres cubiertas de joyas, ella necesitaba ofrecer algo que el oro no pudiera comprar. Mina, por su parte, intentaba imitar cada gesto de su hermana mayor con menos éxito. Se había aplicado demasiado colorete en las mejillas, dándole un aspecto febril en lugar de saludable. Su vestido púrpura, aunque hermoso, no le quedaba tan bien como el de Zahara. Algo en el corte no favorecía su figura, pero ya era demasiado tarde para cambiarlo. Se retocaba el cabello cada 2 minutos, deshaciendo lo que acababa de arreglar, presa de una ansiedad que no sabía cómo controlar. «Deja de tocarte el pelo», ordenó Zahara sin mirarla, aplicándose perfume en las muñecas con movimientos precisos. «Pareces nerviosa y eso no es atractivo». «No estoy nerviosa», mintió Mina, dejando caer las manos. «Solo quiero que todo salga perfecto». «Saldrá perfecto si haces exactamente lo que te digo», respondió Zahara, girándose finalmente para inspeccionar a su hermana. «Cuando lleguemos al palacio, me sigues. No hables a menos que te pregunten directamente. Sonríe, pero no demasiado. Y por todos los cielos, no comas como si estuvieras hambrienta». «No lo haré», prometió Mina, aunque su estómago rugía de hambre real. Habían ayunado todo el día para que sus vestidos les quedaran mejor. Fue entonces cuando Layla entró al salón. Llevaba puesto su vestido de lino color marfil, el que había cosido en secreto durante tantas noches. Se había peinado el cabello en una trenza simple que caía sobre su hombro, y había frotado pétalos de rosa en sus mejillas para darles algo de color. No tenía perfumes caros ni joyas que ponerse, pero se había lavado con agua de jazmín del jardín, y eso le daba un aroma suave, natural, completamente diferente a las fragancias pesadas que inundaban el salón. El silencio que siguió a su entrada fue como el que precede a una tormenta. Zahara levantó la vista lentamente, y por un momento su expresión fue ilegible. Luego, algo oscuro cruzó por sus ojos. No era que Layla luciera mejor que ellas, eso sería imposible con ese vestido tan simple. Pero había algo en su hermana menor esa noche que no había estado allí antes. Tal vez era la forma en que sostenía la cabeza un poco más alta. Tal vez era el brillo de esperanza en sus ojos. O tal vez era simplemente el hecho de que existía, de que ocupaba espacio en un evento que Zahara había decidido que era exclusivamente suyo. «Así que realmente vas a ir», dijo Zahara, y su voz sonaba extrañamente tranquila. «Padre dijo que podía», respondió Layla suavemente, sintiendo cómo la tensión en el aire se volvía casi tangible. «Por supuesto que lo dijo», intervino Mina, con una risita nerviosa que no sonó genuina. «Aunque ese vestido es un poco simple, ¿no crees? Es lo que tengo», dijo Layla, sin defensividad, solo afirmando un hecho. Zahara se levantó de su silla con la gracia de una pantera. Se acercó a Layla lentamente, estudiándola como si fuera una extraña que acababa de conocer. Caminó a su alrededor, observándola desde todos los ángulos. Layla se mantuvo quieta, aunque sentía como su corazón latía cada vez más rápido. «Es cierto, es simple», dijo finalmente Zahara, «pero supongo que es honesto. Refleja exactamente lo que eres». Había algo en el tono que hizo que Layla sintiera un escalofrío, pero antes de que pudiera responder, su padre entró al salón.
Ahmad al-Fayid vestía sus mejores ropas, que aunque viejas y ligeramente desgastadas, aún conservaban algo de la elegancia de tiempos mejores. Miró a sus 3 hijas y por un momento, solo un momento, pareció el hombre que había sido antes de que la fortuna lo abandonara. «Están hermosas las 3», dijo con voz ronca. Su madre estaría orgullosa. Zahara sonrió, pero la sonrisa no alcanzó sus ojos. Mina se sonrojó genuinamente. Layla solo asintió, sintiendo un nudo en la garganta al pensar en la madre que apenas recordaba. El carruaje que los llevaría al palacio esperaba afuera. No era el carruaje de la familia, ese había sido vendido años atrás. Era uno alquilado, viejo y destartalado, pero lo suficientemente decente para no causar vergüenza inmediata. El conductor, un hombre mayor de expresión hastiada, esperaba con las riendas en la mano, mirando el cielo como si rezara porque la noche terminara pronto. «Es hora de partir», anunció Ahmad, extendiendo el brazo para ayudar a sus hijas a subir. Zahara subió primero, acomodando su vestido con cuidado para que no se arrugara. Mina la siguió, tropezando ligeramente con el escalón, pero recuperándose rápido. Layla fue la última, y justo cuando estaba por subir, Zahara habló desde dentro del carruaje. «Espera». Layla se detuvo, con un pie en el escalón. «Sí, ese vestido», dijo Zahara, saliendo nuevamente del carruaje con una expresión de preocupación que parecía genuina. «Tiene un hilo suelto aquí en el hombro. Si no lo arreglamos ahora, se deshará durante la noche. Sería terrible». Layla miró su hombro, confundida. No veía ningún hilo suelto. «No veo nada», dijo. «Está aquí», insistió Zahara, acercándose y señalando. «Ven adentro un momento, lo arreglaré rápido. Tengo aguja e hilo en mi habitación». «Pero vamos a llegar tarde», objetó Layla. «Será solo un momento», dijo Zahara con una sonrisa que habría parecido fraternal si no fuera por el hielo en sus ojos. «No queremos que llegues al palacio con el vestido deshecho, ¿verdad?». Algo en el instinto de Layla le gritaba que no entrara, que subiera al carruaje y no mirara atrás. Pero era su hermana. Y a pesar de todo, a pesar de los años de frialdad y desprecios, una parte de Layla todavía quería creer que podía haber bondad entre ellas. «Está bien», dijo finalmente bajando del escalón. «Pero rápido». «Padre, comenzamos en 5 minutos», gritó Zahara hacia el carruaje. «Solo arreglaremos un detalle del vestido de Layla». Ahmad asintió desde su asiento, demasiado cansado o distraído para cuestionar. Mina permaneció dentro del carruaje, pero Layla notó cómo se asomaba por la ventana con una expresión extraña. No era preocupación, era algo más parecido a la anticipación. Zahara guió a Layla de vuelta a la casa, subiendo las escaleras hacia las habitaciones, pero en lugar de ir a su propia habitación, se detuvo frente a la puerta de la alcoba de Layla. «Mejor aquí», dijo. «Tendrás más luz para ver el hilo». Layla entró primero y Zahara la siguió. Pero antes de que Layla pudiera darse la vuelta, escuchó la puerta cerrarse. No con el sonido suave de una puerta que se cierra normalmente, sino con el golpe seco de una puerta que se cierra con intención. Layla giró justo a tiempo para ver a Mina entrando también, cerrando con llave desde dentro. «¿Qué están haciendo?», preguntó Layla, y por primera vez su voz tembló con verdadero miedo. «Lo que debimos hacer desde el principio», respondió Zahara, y toda pretensión de bondad había desaparecido de su rostro. Mina se posicionó bloqueando la puerta, con los brazos cruzados. Ya no había indecisión en su expresión. Había tomado su bando, y ese bando no incluía a Layla. «No entiendo», dijo Layla, retrocediendo hasta que su espalda tocó la pared. «¿Qué les hice?». «¿Qué nos hiciste?», repitió Zahara con una risa amarga. «Existir. Eso es lo que hiciste. Pensabas que podías venir con nosotras, ¿verdad? Pensabas que podías estar allí, con tu vestidito humilde y tu cara de mártir inocente. Y tal vez, solo tal vez,
llamar la atención del sultán con tu supuesta pureza. Yo no quiero llamar la atención de nadie, protestó Layla. Solo quería ver el palacio. Mentirosa, siseó Mina dando un paso adelante. Todas quieren lo mismo. Todas quieren ser elegidas. Pero tú no serás elegida, continuó Zahara, acercándose con pasos lentos y deliberados. Porque no irás. Antes de que Layla pudiera reaccionar, Zahara la agarró del brazo con fuerza sorprendente. Layla intentó liberarse, pero Mina ya estaba allí, sujetando su otro brazo. Las dos hermanas la empujaron hasta la cama, y aunque Layla luchó, era 1 contra 2, y sus hermanas tenían la ventaja de la rabia contenida. «Por favor», suplicó Layla, sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a quemarle los ojos. «No hagan esto. Es demasiado tarde para súplicas», dijo Zahara fríamente. Y entonces lo hizo. Con un movimiento rápido y brutal, agarró el cuello del vestido de Layla y tiró con todas sus fuerzas. El lino, que no era fuerte para empezar, se rasgó con un sonido terrible. Layla gritó, más por el shock que por el dolor, pero Mina le cubrió la boca con la mano. «Silencio», siseó Mina, «o será peor». Zahara continuó rasgando, destruyendo cada costura que Layla había hecho con tanto cuidado, deshaciendo cada puntada en la que había puesto su esperanza. Las pequeñas flores bordadas en el cuello fueron arrancadas. La tela se deshizo en pedazos. Y cuando terminó, cuando el vestido no era más que tiras de tela tiradas en el suelo, Zahara dio un paso atrás para admirar su obra. Layla estaba allí, temblando, cubierta solo por su ropa interior, con los brazos cruzados sobre su pecho, en un intento inútil de preservar algo de dignidad. Las lágrimas corrían libremente por sus mejillas, pero ya no hacía ruido. El shock la había dejado muda. «Ahora nadie te verá», dijo Zahara con satisfacción fría. «Ahora sabrás cuál es tu lugar». Mina soltó una risita, nerviosa pero complacida, como si acabara de ganar un juego cuyas reglas no entendía del todo, pero cuyo resultado disfrutaba. «Deberíamos irnos», dijo Mina. «Padre estará preguntándose». «En un momento», respondió Zahara, buscando algo en la habitación. Encontró lo que buscaba, la llave de la alcoba, que Layla guardaba en un pequeño clavo en la pared. La tomó y se la guardó. «Perfecto. ¿Qué le diremos a padre?», preguntó Mina mientras se dirigían a la puerta. «Que se sintió mal, que le dolía la cabeza, que nos pidió que siguiéramos sin ella», respondió Zahara sin voltear. «Creerá lo que sea más fácil de creer». Salieron de la habitación y cerraron la puerta. Layla escuchó cómo la llave giraba en la cerradura desde fuera. Luego, sus pasos alejándose por el pasillo. Luego, el silencio. Se dejó caer al suelo, agarrando los pedazos de su vestido entre sus manos temblorosas. Todo el trabajo, todas esas noches cosiendo a la luz de la vela, toda esa esperanza tonta y frágil, reducida a trapos inútiles. Lloró en silencio, acurrucada en el rincón de su alcoba, sintiendo el frío de la piedra contra su piel desnuda. Afuera, escuchó el sonido del carruaje partiendo. Sus hermanas se iban al palacio, dejándola atrás como siempre había estado, como siempre estaría, encerrada, humillada, invisible. Pasó lo que pareció una eternidad allí, en el suelo, hasta que las lágrimas se secaron y quedó solo el vacío. Miró alrededor de su alcoba buscando algo, lo que fuera, para cubrirse. Sus ojos cayeron sobre una sábana vieja doblada en una esquina, una que había planeado lavar al día siguiente. Era delgada, gastada, con algunas manchas que no habían salido del todo, pero era lo único que tenía. Se envolvió en ella como pudo, sintiendo cómo la tela áspera rozaba su piel. No era un vestido. No era siquiera ropa apropiada, pero al menos no estaba completamente desnuda. Se miró en el pequeño espejo de su habitación y lo que vio la hizo sentir peor. Parecía un fantasma, una sombra de lo que había sido apenas una hora antes. Intentó abrir la puerta,
aunque sabía que era inútil. Estaba cerrada con llave y la madera era demasiado gruesa para romperla. Golpeó un par de veces, llamando, pero no había nadie en la casa que pudiera escucharla. Su padre se había ido con sus hermanas. Los pocos sirvientes que quedaban probablemente estaban en sus propias habitaciones, demasiado lejos para oír. Estaba atrapada. Se sentó en su cama, envuelta en la sábana, mirando por la pequeña ventana de su alcoba. Desde allí podía ver la dirección en la que había partido el carruaje, hacia el palacio, hacia el banquete, hacia todo lo que ella nunca tendría. Pero entonces algo cambió en su interior. No fue valentía, no exactamente, fue más bien una negación a quedarse allí, encerrada como un animal, mientras sus hermanas disfrutaban de una noche que parcialmente le pertenecía por derecho. Si no podía ir como invitada, si no podía estar en el salón, al menos podía estar cerca. Al menos podía ver. Miró la ventana con nueva atención. Era pequeña, estrecha, pero tal vez, solo tal vez, podía pasar por ella. Estaba en el primer piso. La caída no sería mortal. Y una vez afuera, conocía caminos que sus hermanas ni siquiera sabían que existían. Caminos de sirvientes que rodeaban el palacio, jardines traseros donde los guardias no patrullaban porque nadie importante iba allí. Con manos temblorosas abrió la ventana. El aire fresco de la noche la golpeó, trayendo consigo el aroma de jazmines y tierra húmeda. Se asomó. La caída era de unos 3 metros, había arbustos abajo que amortiguarían el impacto. No era ideal, pero era posible. Ajustó la sábana alrededor de su cuerpo lo mejor que pudo, asegurándose de que no se cayera. Luego, con el corazón latiendo tan fuerte que pensó que podría explotar, pasó una pierna por la ventana, luego la otra, y se dejó caer. Aterrizó mal, torciendo un tobillo, pero no se permitió gritar. Se levantó cojeando ligeramente y se escondió entre las sombras del jardín. Desde allí podía ver el camino principal, iluminado por antorchas que guiaban hacia el palacio. No podía tomar ese camino, por supuesto, pero conocía otro. Comenzó a caminar, manteniéndose en la oscuridad, siguiendo el borde del camino sin pisarlo. Sus pies descalzos se lastimaban con las piedras y las espinas, pero no se detuvo. El tobillo torcido protestaba con cada paso, pero lo ignoró. Algo más grande que el dolor la impulsaba. Una necesidad casi desesperada de no dejar que sus hermanas ganaran completamente, de no desaparecer sin dejar rastro. Le tomó casi 1 hora llegar a los jardines traseros del palacio. Para cuando lo hizo, la noche ya había caído por completo. La luna llena colgaba en el cielo como testigo silencioso, bañando todo con su luz plateada. Podía escuchar música viniendo del interior del palacio, risas, voces elevadas en conversación. El banquete había comenzado. Se escondió entre los cipreses antiguos del jardín, encontrando un rincón oscuro desde donde podía ver las ventanas iluminadas del gran salón. No podía ver con claridad lo que pasaba adentro, pero podía ver las siluetas moviéndose, los colores de los vestidos, el brillo de las joyas reflejándose en la luz de 1000 velas. Y allí, escondida como ladrona en su propia historia, envuelta en una sábana gastada mientras sus hermanas brillaban con vestidos de colores, Layla finalmente permitió que el peso de todo la aplastara. Se dejó caer contra el tronco de un ciprés y lloró. Lloró por el vestido destruido. Lloró por la humillación. Lloró por todos los años de ser invisible, de no importar, de existir solo para servir a quienes ni siquiera la veían como humana. Las lágrimas caían silenciosas bajo la luz de la luna, y Layla pensó que este era su destino. Estar siempre en la sombra, siempre afuera mirando hacia adentro, siempre sola. Pero el destino, como pronto descubriría, tenía otros planes. ¿Crees que Layla merece justicia? Suscríbete para ver cómo continúa esta historia.
Dentro del gran salón del palacio, bajo arcos decorados con lámparas de cristal que colgaban como estrellas capturadas, el sultán Amir ibn Rashid observaba el espectáculo que se desarrollaba ante él con creciente desencanto. Había imaginado esta noche de manera diferente. Había esperado, quizás ingenuamente, encontrar algo genuino entre el desfile de sonrisas calculadas y reverencias ensayadas. Pero lo que veía era teatro, y él estaba cansado de ser espectador en su propia vida. Las mesas rebosaban de frutas exóticas traídas de tierras lejanas, carnes asadas que desprendían aromas embriagadores, dulces bañados en miel y espolvoreados con pistaches. Los músicos tocaban melodías alegres desde un rincón elevado, sus instrumentos creando una sinfonía que debería haber sido hermosa, pero que a sus oídos sonaba hueca. Las invitadas, vestidas con sus mejores galas, se movían por el salón como piezas en un tablero de ajedrez, cada una buscando la mejor posición, el mejor ángulo, la mejor oportunidad para capturar la atención del rey. Amir las observaba desde su asiento elevado, un trono de madera oscura tallada con diseños de halcones y serpientes entrelazadas. A sus 32 años había visto suficiente falsedad para reconocerla a distancia. Cada sonrisa que le dirigían era demasiado brillante para ser sincera. Cada cumplido que escuchaba estaba diseñado para agradar, no para ser honesto. Las jóvenes que se acercaban a presentar sus respetos hablaban de poesía que nunca habían leído, de virtudes que nunca habían practicado, de amor que nunca habían sentido. Entre la multitud, distinguió a dos hermanas vestidas de esmeralda y púrpura que se abrían paso hacia el frente con determinación poco disimulada. La mayor, con ojos color ámbar que brillaban con ambición desnuda, mantenía una postura tan rígida que parecía tallada en piedra. La otra la seguía como sombra, imitando cada gesto, pero sin la misma convicción. Cuando finalmente llegaron ante él y se inclinaron en reverencia, el sultán notó cómo la mayor sostenía su mirada un segundo más de lo apropiado, como desafiándolo a no verla. «Su Majestad», dijo Zahara con voz suave pero firme, «es un honor inmenso estar en su presencia. Soy Zahara Al-Fayid y esta es mi hermana Mina. Venimos de una familia noble que ha servido a este reino por generaciones». «Un honor», repitió Mina, con menos gracia. Amir asintió cortésmente, pronunciando las palabras de bienvenida que se esperaban de él, pero su mente ya estaba en otro lugar. Había algo en esas dos mujeres que le producía incomodidad. No era solo la ambición. Eso era común y hasta cierto punto comprensible. Era algo más oscuro, algo que se escondía detrás de sus sonrisas perfectas, una crueldad apenas contenida. Cuando se alejaron, su consejero principal, un hombre anciano llamado Rashid, que llevaba décadas al servicio de la corona, se inclinó hacia él. «Las hermanas Al-Fayid», murmuró. «Su familia cayó en desgracia hace años, pero alguna vez fueron importantes. La mayor parece determinada, demasiado determinada», respondió a Amir en voz baja, como quien tiene hambre y ve comida por primera vez en años. ¿No es eso lo que busca su majestad? Pasión. Hay diferencia entre pasión y desesperación, viejo amigo, dijo Amir, tomando su copa de vino pero sin beber. Una construye imperios, la otra los destruye. La noche continuó su curso predecible. Más presentaciones, más reverencias, más conversaciones vacías que no iban a ninguna parte. Una joven le recitó un poema que claramente había memorizado esa misma tarde. Otra le ofreció un regalo elaborado, un tapiz bordado que probablemente había costado más de lo que su familia podía permitirse, todo con la esperanza de comprar favor real. Otra más intentó ser ingeniosa, pero sus chistes ensayados cayeron planos en el aire tenso del salón.
Amir sonreía, asentía, decía lo correcto en el momento correcto, pero por dentro sentía cómo algo en él se marchitaba. Esta no era la manera en que quería elegir a la mujer con quien compartiría su vida, su reino, su futuro. Esto era un mercado, y él era el premio. Las mujeres frente a él no lo veían como persona, lo veían como solución a sus problemas, como escape de sus realidades, como llave hacia el poder y la riqueza. No podía culparlas, no realmente. El sistema las había educado para esto. Desde niñas les habían enseñado que su valor residía en su capacidad para atraer un buen matrimonio, que su belleza era moneda y su inteligencia debía esconderse para no intimidar. Pero entender las razones no hacía la experiencia menos agotadora. Cuando la música cambió a un ritmo más lento y las invitadas comenzaron a bailar entre ellas, esperando ser invitadas a unirse al sultán, Amir supo que no podía soportar un minuto más. Se puso de pie abruptamente, provocando que las conversaciones cercanas se detuvieran y las miradas se volvieran hacia él. «Necesito aire», anunció a Rashid, sin esperar respuesta. Pero su majestad, el banquete apenas. «Necesito aire», repitió con más firmeza, y esta vez el anciano consejero supo que no había discusión posible. Amir descendió de su trono y caminó hacia las puertas traseras del salón, las que daban a los jardines privados. Los guardias se apartaron inmediatamente, abriendo las puertas de par en par. Sintió las miradas de 200 pares de ojos clavadas en su espalda. Escuchó el murmullo de voces preguntándose qué había hecho mal, quién había ofendido al sultán, si acaso regresaría. Pero no se detuvo. No hasta que las puertas se cerraron tras él y el ruido del banquete quedó amortiguado por las gruesas paredes de piedra. El jardín nocturno lo recibió con silencio bendito. El aire era fresco, perfumado con jazmín y rosas que crecían salvajes entre los caminos de piedra. La luna llena iluminaba todo con luz plateada, creando sombras largas de los cipreses antiguos que custodiaban el perímetro. Amir respiró profundo, llenando sus pulmones con algo que no estaba contaminado por perfumes caros y ambiciones baratas. Comenzó a caminar sin dirección particular, dejando que sus pies lo llevaran donde quisieran. Pasó junto a fuentes que susurraban con agua corriente, bajo arcos cubiertos de enredaderas florecidas, por senderos que conocía desde niño cuando este jardín era su refugio de las responsabilidades que aún no comprendía, pero que ya pesaban sobre él. Pensó en su padre, muerto 5 años atrás, quien le había advertido sobre esta noche. «Elegir esposa no es como elegir caballo», le había dicho el viejo sultán en su lecho de muerte. Con el caballo puedes ver su fuerza, su velocidad, su temperamento. Con una esposa solo ves lo que ella quiere que veas hasta que es demasiado tarde para cambiar de opinión. Entonces, ¿cómo elijo?, había preguntado a Amir, apenas un joven de 27 años, enfrentando la mortalidad de su padre y la inminencia de su propia corona. «Buscas la verdad», había respondido su padre con voz débil pero clara. «No la verdad que te dicen, sino la verdad que no pueden ocultar. La encuentras en momentos donde no hay nada que ganar con mentiras». Amir no había entendido completamente entonces, pero ahora, caminando solo bajo la luna, comenzaba a comprender. Fue entonces cuando lo escuchó, un sonido tan suave que casi lo confunde con el viento entre las hojas. Un sollozo. Alguien estaba llorando. Se detuvo, agudizando el oído. Venía de más adelante, desde la sección del jardín que daba al muro exterior, donde los cipreses crecían tan juntos que creaban pequeñas cavernas de sombra. Nadie debería estar allí. Los invitados tenían prohibido abandonar el salón principal y los guardias no patrullaban esa área durante eventos porque estaba demasiado lejos del palacio para ser relevante. Amir caminó hacia el sonido, moviéndose con cuidado entre los árboles. El llanto se hacía más claro, más doloroso.
No era el llanto manipulador que había escuchado antes en su vida, el que busca llamar atención o provocar lástima calculada. Era el llanto de alguien que cree estar completamente solo, que no tiene razón para contener su dolor porque no hay testigos ante quienes mantener la compostura. Cuando finalmente la vio, se detuvo en seco. Allí, acurrucada contra el tronco de un ciprés antiguo, envuelta en lo que parecía ser una sábana vieja y rasgada, estaba una joven. La luz de la luna caía sobre ella creando un contraste fantasmal, iluminando su piel pálida y su cabello oscuro que caía desordenado sobre sus hombros. Temblaba, no solo por el frío de la noche, sino por algo más profundo. Sus manos aferraban la tela que la cubría como si fuera lo único que la mantenía unida, y sus lágrimas caían silenciosas, dejando rastros brillantes en sus mejillas. Amir sintió algo apretarse en su pecho. En todos sus años como sultán había visto sufrimiento. Había visto pobreza, enfermedad, injusticia, pero algo en esta escena lo golpeó de manera diferente. Tal vez era el contraste con la opulencia falsa que acababa de dejar atrás. Tal vez era la vulnerabilidad absoluta de esta mujer que claramente no esperaba ser vista. O tal vez era simplemente que por primera vez en esta noche interminable estaba viendo algo real. Dio un paso adelante y una rama crujió bajo su pie. La joven levantó la cabeza de golpe, sus ojos abriéndose con terror al verlo. Intentó levantarse, pero sus piernas no la sostuvieron y se tambaleó. Amir extendió una mano instintivamente, pero se detuvo al ver cómo ella retrocedía, presionándose más contra el árbol como animal acorralado. «No tengas miedo», dijo suavemente manteniendo la distancia. «No voy a hacerte daño». Ella no respondió, solo lo miraba con ojos enormes llenos de lágrimas sin derramar. Amir notó entonces los detalles, los pies descalzos cubiertos de tierra y pequeños cortes, el tobillo hinchado, las manos temblorosas, la forma en que sostenía la sábana como si fuera armadura, y algo más, un orgullo herido pero no destruido en la forma en que levantaba la barbilla a pesar de su situación. «¿Quién te ha hecho esto?», preguntó, y su voz salió más dura de lo que pretendía, no por ella sino por la rabia que comenzaba a hervir en su interior. Ella bajó la mirada, la vergüenza luchando con la necesidad de honestidad. «Mis hermanas», murmuró finalmente tan bajo que apenas podía escucharla. «No querían que nadie me viera». «¿Tus hermanas?», repitió Amir, y piezas comenzaron a encajar en su mente. «¿Las hermanas Al-Fayid?». El silencio de ella fue confirmación suficiente. Amir sintió cómo la rabia se transformaba en algo más frío y más peligroso. Pensó en esas dos mujeres dentro del salón, sonriendo y adulando, mientras su hermana estaba aquí afuera, destrozada y abandonada. Pensó en la crueldad que se requería para hacer esto, en la envidia que debía haber ardido tan fuerte como para llegar a este extremo. Pero más que su rabia, lo que sintió fue una claridad súbita. Aquí, bajo la luna, sin joyas ni vestidos elaborados, sin máscaras sociales ni pretensiones, estaba la verdad que su padre le había dicho que buscara. Esta mujer, en su momento más vulnerable, no le pedía nada, no intentaba manipularlo ni seducirlo. De hecho, parecía desear desaparecer, volverse invisible, y paradójicamente, era la primera persona en toda la noche que realmente podía ver. Amir se quitó el manto que llevaba sobre los hombros. Era una pieza magnífica, tejida con hilos de plata que brillaban bajo la luz lunar, bordada con el emblema real del halcón dorado. Valía más que lo que muchas familias ganaban en un año. Pero en este momento, su valor era otro. Se acercó lentamente, dándole tiempo para protestar o alejarse, pero ella no se movió. Solo lo observó con una mezcla de confusión y asombro, mientras él colocaba el manto sobre sus hombros con cuidado, asegurándose de que la cubriera completamente. «Entonces, que sepan», dijo con voz firme, pero con una gentileza que sorprendió incluso a él mismo,
que yo sí te vi y que jamás volverás a pasar vergüenza. Ella lo miraba como si acabara de hablar en un idioma que no comprendía, como si las palabras fueran tan imposibles que su mente se negaba a procesarlas. Nuevas lágrimas brotaron de sus ojos, pero éstas eran diferentes. No eran de dolor, sino de algo que no había sentido en tanto tiempo que había olvidado cómo se llamaba: esperanza. Amir extendió su mano hacia ella. «¿Cómo te llamas?» «Layla», susurró, mirando la mano extendida como si fuera un milagro. «Layla», repitió, probando el nombre, descubriendo que le gustaba. «Ven conmigo». «¿A dónde?», preguntó con voz temblorosa. «Al lugar donde perteneces», respondió simplemente. Ella dudó. Podía ver la batalla que se libraba en su interior. La vergüenza de su apariencia, el miedo a enfrentar a sus hermanas, la imposibilidad de creer que esto estaba sucediendo realmente. Pero finalmente, con manos temblorosas, colocó su mano en la de él. Amir la ayudó a levantarse con cuidado, notando cómo hacía una mueca de dolor al apoyar el tobillo herido. Sin preguntar, sin esperar permiso, pasó un brazo bajo sus rodillas y la levantó en sus brazos. Ella dejó escapar un sonido de sorpresa, pero no protestó. En cambio, se aferró al cuello de él, escondiendo su rostro contra su hombro. «¿Qué estás haciendo?», preguntó contra su túnica. «Lo que debía hacer desde el principio», respondió, comenzando a caminar de regreso hacia el palacio. Buscar verdad en lugar de actuación. Encontrar nobleza donde otros ven solo cenizas. Caminó con ella en brazos a través del jardín, sus pasos seguros a pesar del peso. Cuando llegaron a las puertas que daban al salón, los guardias abrieron automáticamente y luego se quedaron congelados al ver lo que el sultán traía consigo. Amir los ignoró, cruzando el umbral y entrando al salón principal. El efecto fue instantáneo y absoluto. La música se detuvo a mitad de nota. Las conversaciones murieron en los labios. 200 personas se giraron para mirar, y el silencio que cayó sobre el salón fue tan completo que podía escucharse el crepitar de las velas. Amir caminó con Layla en sus brazos directamente hacia el centro del salón, pasando entre las invitadas que se apartaban como mar dividiéndose. Podía sentir los ojos de todos clavados en ellos, escuchar los jadeos ahogados de shock, percibir el momento exacto en que Zahara y Mina comprendieron lo que estaban viendo. Cuando pasó junto a ellas, vio cómo el color huía de sus rostros. Zahara abrió la boca como para hablar, pero no salió sonido alguno. Mina retrocedió un paso, luego otro, como si quisiera desaparecer en la multitud. Pero no había escape. Todos sabían quiénes eran. Todos habían visto cómo llegaron sin su hermana menor. Y ahora todos veían la verdad de lo que habían hecho. Amir llegó hasta su trono y con cuidado, con una ternura que contrastaba con la dureza de su expresión, bajó a Layla para que se sentara. El manto real la cubría completamente, transformándola en algo casi etéreo bajo la luz de las lámparas. Ella mantenía la cabeza baja, las mejillas rojas de vergüenza, pero él tomó su mentón suavemente y la hizo mirarlo. «No bajes la mirada», dijo en voz lo suficientemente alta para que todo el salón escuchara. «No aquí, no ahora, no nunca más». Luego se volvió hacia la corte reunida, hacia las familias nobles y los consejeros, hacia las invitadas con sus vestidos caros y sus ambiciones transparentes, y habló con la autoridad de quien ha tomado una decisión que cambiará el curso de muchas vidas. «Las joyas», comenzó, y su voz resonó en el silencio. «Se ven a la luz, brillan, deslumbran, llaman la atención. Pero su valor es asignado, no inherente». Hizo una pausa, dejando que las palabras se asentaran. «La verdadera nobleza, en cambio, solo se revela cuando todo se ha perdido, cuando no queda nada que ganar con pretensiones, cuando el alma queda desnuda y aún así mantiene su dignidad». Miró directamente a Zahara y Mina. «Esta noche vine buscando esposa.
una compañera para compartir mi reino, mi vida, mi futuro. Pensé encontrarla entre vestidos elegantes y palabras cuidadosamente elegidas. Negó con la cabeza. Pero la encontré donde menos esperaba, en un jardín oscuro, vestida solo con vergüenza impuesta por quienes deberían haberla protegido. Y en ese momento de absoluta vulnerabilidad, vi más nobleza que en todo este salón lleno de oro. Se volvió hacia Layla, quien lo miraba con lágrimas rodando libremente por sus mejillas. «¿Me aceptarías, Layla Al-Fayed, como tu esposo?» El salón contuvo la respiración colectiva. Layla miró al sultán, luego a la multitud, luego de nuevo a él. Y con voz temblorosa pero clara respondió: «Sí». La palabra quedó suspendida en el aire como promesa sagrada. Sí, una sílaba que contenía mundos enteros, que sellaba destinos y reescribía futuros. El salón estalló en murmullos inmediatos, voces entrelazándose en shock, incredulidad y en algunos casos admiración genuina. Pero a Amir no les prestó atención. Solo tenía ojos para la mujer frente a él, cuyo rostro reflejaba la misma sorpresa que sentía en su propio corazón ante la certeza absoluta de que esto era correcto. Rashid, el consejero anciano, se acercó rápidamente al trono con expresión preocupada, pero contenida. Se inclinó para susurrar al oído del sultán, su voz apenas audible sobre el murmullo creciente de la multitud. «Su Majestad, quizás deberíamos considerar esto con más calma. Hay protocolos, procedimientos». «Los protocolos pueden esperar», respondió Amir sin apartar la mirada de Layla. «Pero la justicia no. Pero ella no tiene dote, no tiene algo que ninguna mujer en este salón posee», interrumpió Amir, su voz firme. «Tiene verdad, y eso vale más que todo el oro del reino». Rashid suspiró, reconociendo cuando una batalla estaba perdida antes de comenzar. Asintió y retrocedió, aunque su expresión revelaba que calcularía las consecuencias políticas de esta decisión durante semanas. Amir se volvió hacia la multitud y levantó una mano pidiendo silencio. Las conversaciones se apagaron gradualmente hasta que solo quedó el crepitar de las velas y el sonido de respiraciones contenidas. «Traigan vestidos», ordenó, y su voz resonó con autoridad indiscutible. «Los mejores que tengamos, y que alguien llame a las costureras del palacio. Ahora». Sirvientas aparecieron como si hubieran estado esperando la orden, desapareciendo por puertas laterales para cumplir el mandato. Amir tomó la mano de Layla, sintiendo cómo temblaba bajo su palma. «¿Confías en mí?», preguntó en voz baja, solo para ella. Layla asintió, incapaz de formar palabras. Su mundo se había volcado tan completamente en las últimas horas que ya no estaba segura de qué era real y qué era sueño febril. Pero la mano del sultán era cálida y sólida, y se aferró a ella como náufrago a madera flotante. En menos de 15 minutos, las sirvientas regresaron cargando brazadas de telas exquisitas. Sedás en tonos de azul medianoche, brocados dorados que brillaban como sol capturado, gasas color marfil tan delicadas que parecían nubes tejidas. Las costureras del palacio, mujeres de mediana edad con dedos ágiles y ojos expertos, evaluaron a Layla con miradas profesionales que no contenían juicio, solo cálculo de medidas y posibilidades. «Llévenla a las habitaciones privadas», ordenó a Amir a la sirvienta principal, una mujer llamada Farida que llevaba décadas sirviendo en el palacio. «Que se bañe, que la atiendan como corresponde a la futura sultana, y que nadie, absolutamente nadie, la moleste o la haga sentir menos de lo que es». «Por supuesto, Su Majestad», respondió Farida con una reverencia, y luego se volvió hacia Layla con una sonrisa genuinamente cálida. «Ven conmigo, querida, vamos a cuidarte». Layla miró a Amir con incertidumbre y él asintió con suavidad. «Ve, estaré aquí cuando regreses, te lo prometo». Ella se puso de pie lentamente, el manto real aún envuelto a su alrededor,
y siguió a Farida hacia las puertas laterales. Mientras caminaba, pudo sentir los ojos de todos sobre ella. Algunos reflejaban envidia, otros curiosidad, algunos incluso compasión. Pero cuando pasó junto a sus hermanas, lo que vio en sus rostros fue algo mucho más complejo. Zahara estaba pálida como la muerte, su expresión congelada en máscara de horror. Mina temblaba visiblemente, con lágrimas corriendo por sus mejillas mientras comprendía la magnitud de lo que habían hecho. Layla sostuvo sus miradas por un momento que pareció eterno, y luego siguió caminando sin decir palabra. Las habitaciones privadas del palacio eran un mundo completamente diferente al que Layla había conocido. Pisos de mármol pulido reflejaban la luz de lámparas de aceite perfumado. Tapices representando escenas de jardines eternos colgaban de las paredes. Y en el centro de la habitación principal había una bañera de cobre martillado, ya llena de agua humeante que olía a rosas y aceites esenciales. Las sirvientas la ayudaron a quitarse la sábana gastada y el manto real con manos gentiles y eficientes. No hicieron comentarios sobre los moretones en sus brazos, los cortes en sus pies, el tobillo hinchado. Simplemente la guiaron hacia el agua caliente y la ayudaron a sumergirse. Layla sintió como el calor penetraba sus músculos tensos, disolviendo no solo la suciedad del jardín, sino algo más profundo. El miedo que había vivido en su pecho durante tanto tiempo comenzó a aflojarse. Las lágrimas llegaron de nuevo, pero estas eran diferentes, eran de liberación, de alivio, de algo tan parecido a la alegría que casi dolía. Farida lavó su cabello con dedos maternales, desenredando pacientemente los nudos mientras tarareaba una melodía antigua. Otras sirvientas atendieron sus heridas aplicando ungüentos curativos en los cortes y vendando el tobillo con telas suaves. Nadie le hizo preguntas. Nadie exigió explicaciones. Simplemente la cuidaron como si fuera preciosa. Y esa simple bondad era casi más de lo que Layla podía soportar. Cuando salió del baño, envuelta en toallas de lino tan suave que parecía imposible, las costureras ya habían preparado varias opciones. Evaluaron su figura con rapidez profesional y comenzaron a trabajar, tomando medidas, ajustando telas, cosiendo con velocidad que parecía magia. El vestido que finalmente crearon para ella era una obra maestra de simplicidad elegante. Seda color azul medianoche que fluía como agua, con bordados de plata en el cuello y las mangas que capturaban la luz con cada movimiento. No era ostentoso, ni gritaba riqueza. Era hermoso de la manera en que lo son las cosas naturales, sin pretensiones, pero innegablemente perfectas. Le colocaron joyas discretas, solo un collar de plata con una piedra lunar que brillaba con luz interior, y aretes que hacían juego. Le peinaron el cabello en ondas suaves que caían sobre su espalda, colocando pequeñas flores de jazmín entretejidas como corona natural. Cuando finalmente la hicieron verse en un espejo de cuerpo completo, Layla no reconoció a la mujer que la miraba de vuelta. «Eres hermosa», dijo Farida con satisfacción maternal. «Pero más importante que eso, eres valiente». El sultán eligió bien. Cuando Layla regresó al salón, transformada pero esencialmente la misma, el efecto fue eléctrico. Las conversaciones se detuvieron de nuevo, pero esta vez era diferente. Ya no la miraban con lástima o curiosidad mórbida. La miraban con reconocimiento. Esta era su futura sultana, y la realidad de eso comenzaba a asentarse en las mentes de todos los presentes. Amir se puso de pie inmediatamente cuando la vio entrar. Sus ojos se iluminaron con algo que iba más allá de la admiración estética. Era respeto, reconocimiento mutuo, el inicio de algo que podría crecer en amor verdadero dado el tiempo. La guió de regreso a su lado, pero esta vez, cuando se sentó, lo hizo en un trono traído especialmente para ella, colocado exactamente a la misma altura que el suyo. Un símbolo que no pasó desapercibido para nadie,
Ella sería igual, no subordinada. Amir tomó su mano y se volvió hacia la corte reunida. «Que todos los presentes sean testigos», declaró con voz que no admitía desafío. «Layla Al-Fayed será mi esposa, su sultana, cogobernante de este reino. La ceremonia se realizará cuando la luna complete su ciclo, dentro de 28 días. Hasta entonces, será tratada con el respeto y la dignidad que su posición merece». Un aplauso surgió, primero tentativo, luego más fuerte, hasta que todo el salón resonaba con aprobación. Pero en medio de la celebración, dos figuras permanecían inmóviles, congeladas en su horror privado. Zahara y Mina habían retrocedido hasta quedar casi contra la pared, intentando hacerse invisibles, pero era imposible. Todos sabían quiénes eran. Todos habían escuchado al sultán mencionar que las hermanas de Layla la habían dejado en el jardín. Las miradas que recibían eran de condena silenciosa, de disgusto apenas contenido. Fue Mina quien se quebró primero. Con un sollozo ahogado, cayó de rodillas, cubriendo su rostro con las manos. Zahara la siguió un momento después, no por genuino arrepentimiento, sino porque comprendió que era su única opción. Se arrodillaron allí, en medio del salón lleno de gente, expuestas en su vergüenza. «Por favor», suplicó Mina con voz rota, «por favor, perdónanos». Amir las miró con expresión dura como piedra. «¿Perdón?», repitió, y su voz era peligrosamente tranquila. «¿Piden perdón después de dejar a su hermana desnuda y encerrada? ¿Después de destruir su vestido y su dignidad? ¿Después de venir aquí a disfrutar de un banquete mientras ella lloraba en un jardín oscuro?» «No sabíamos, no pensamos», comenzó Zahara, pero las palabras murieron en sus labios porque ambas sabían que eran mentiras. «Sabían exactamente lo que hacían», dijo Amir con frialdad, «y lo hicieron de todos modos». El silencio que siguió fue absoluto. Nadie se movió, nadie respiró. La sentencia del sultán podía ser cualquier cosa, desde exilio hasta algo peor. Todos esperaban, y las hermanas temblaban en el suelo, enfrentando finalmente las consecuencias de su crueldad. Pero entonces, Layla habló. «Espera». Su voz era suave pero clara, cortando a través de la tensión como cuchillo a través de seda. Amir se volvió hacia ella con sorpresa. «¿Layla?». Ella se puso de pie lentamente, el vestido azul medianoche fluyendo a su alrededor como agua nocturna. Caminó hacia sus hermanas, sus pasos medidos y dignos. Cuando llegó ante ellas, se detuvo, mirándolas desde arriba por primera vez en su vida. Zahara y Mina levantaron sus rostros hacia ella, manchados de lágrimas y terror. En los ojos de Layla podía verse la batalla que se libraba, la parte de ella que quería dejarla sufrir como ella había sufrido, que quería la justicia que merecían. Pero también había algo más, una comprensión más profunda de lo que significaba el poder, de quién quería ser como sultana, de qué tipo de reino quería ayudar a construir. «Me hicieron daño», dijo finalmente, su voz temblando ligeramente. «Me humillaron cuando estaba más vulnerable. Me quitaron lo poco que tenía y lo destruyeron frente a mí. Lo sentimos», sollozó Mina. «Lo sentimos tanto». «Pero», continuó Layla, y su voz se volvió más firme, «si el perdón no alcanza a quien te hizo daño, entonces el amor tampoco sirve. Y si voy a ser sultana, si voy a tener poder sobre las vidas de otros, entonces debo usar ese poder no para vengarme, sino para transformar». Se volvió hacia Amir, quien la observaba con expresión de asombro y admiración crecientes. «Pido que las perdones», dijo con claridad, «no porque lo merezcan, sino porque yo elijo ser alguien que puede perdonar, porque el ciclo de dolor debe terminar en algún lugar, y elijo que termine conmigo». Amir estudió su rostro durante largos momentos. Luego asintió lentamente, aunque su expresión hacia las hermanas seguía siendo severa.
Tu corazón es más generoso que el mío, dijo finalmente. Muy bien, serán perdonadas, pero el perdón viene con condiciones. Se volvió hacia Zahara y Mina, su voz tomando el tono de decreto oficial. Permanecerán en el reino, pero trabajarán en lo que llamaremos la Casa del Manto, un refugio que fundaremos para mujeres que han sido maltratadas o humilladas. Allí aprenderán lo que significa servir genuinamente sin ambición personal. Aprenderán empatía a través de acción, no solo palabras, y si alguna vez vuelven a causar daño deliberado a otra persona, el exilio será permanente. Las hermanas asintieron frenéticamente, aceptando los términos sin hesitación. Cualquier cosa era mejor que lo que habían temido. Pero Amir no había terminado. Se puso de pie y su voz se elevó para que todo el salón pudiera escuchar. Esta noche he aprendido algo que debí saber hace tiempo. Que la verdadera nobleza no reside en apellidos ni fortunas. Que la dignidad no puede ser quitada por otros, solo entregada por uno mismo. Y que hemos construido un reino donde es demasiado fácil humillar a quienes tienen menos poder. Hizo una pausa, dejando que sus palabras penetraran. Por lo tanto, a partir de este momento, decreto nuevas leyes. Quedará abolida cualquier práctica que permita la humillación pública de mujeres sin fortuna o apellido. Toda mujer en este reino podrá presentarse ante la corte con dignidad, sin importar su origen. Y fundaremos la Casa del Manto, un santuario donde cualquier mujer maltratada pueda refugiarse, recibir protección y encontrar ayuda para reconstruir su vida. El salón estalló en aplausos, pero no de todos. Algunos de los nobles más conservadores intercambiaban miradas preocupadas, calculando cómo estas nuevas leyes afectarían su poder. Pero la mayoría aplaudía genuinamente, movidos por el testimonio que habían presenciado esta noche. Laila sintió lágrimas corriendo por sus mejillas de nuevo, pero estas eran de gratitud pura, no solo por ella misma, sino por todas las mujeres que vendrían después, que ya no tendrían que sufrir en silencio como ella había sufrido. Los días siguientes fueron torbellino de preparativos. La noticia de la elección del sultán se extendió por el reino como fuego en pasto seco, llevando consigo la historia completa, la crueldad de las hermanas, el rescate en el jardín, el perdón de Laila, las nuevas leyes. Las personas hablaban de ello en mercados y plazas, en casas humildes y mansiones, debatiendo, maravillándose, inspirándose. La Casa del Manto se construyó en tiempo récord, un edificio hermoso con jardines tranquilos y habitaciones seguras, donde las mujeres podían sanar tanto física como emocionalmente. Zahara y Mina trabajaban allí bajo supervisión, y aunque el cambio en ellas era lento, era real. Ver el sufrimiento que habían causado reflejado en los rostros de otras mujeres las confrontaba con su propia crueldad, de manera que ningún castigo externo podría haberlo hecho. La boda de Laila y Amir fue ceremonia simple, pero profundamente emotiva. Ella caminó hacia él no como propiedad siendo transferida, sino como igual eligiendo compañero. Y cuando intercambiaron votos bajo el cielo abierto, con el reino entero como testigo, todos comprendieron que estaban presenciando no solo una unión, sino el nacimiento de una nueva era. Los años pasaron y el reino floreció bajo su liderazgo compartido. Amir gobernaba con sabiduría y fuerza, pero siempre consultaba a Laila, cuya empatía y comprensión del sufrimiento la hacían increíblemente efectiva en crear políticas que ayudaban a los más vulnerables. Juntos transformaron no solo leyes, sino cultura, cambiando lentamente la manera en que las personas pensaban sobre poder, dignidad y valor humano. La Casa del Manto se convirtió en modelo copiado por otros reinos. Miles de mujeres encontraron refugio allí, y muchas descubrieron no solo seguridad, sino propósito.
aprendiendo oficios que les permitían sostenerse sin depender de matrimonios o familias que las maltrataban. Zahara y Mina permanecieron allí por años, y aunque nunca recuperaron completamente la relación con Layla, llegaron a una especie de paz. Aprendieron a servir genuinamente y en ese servicio encontraron redención parcial. No eran perdonadas por todos, pero aprendieron a perdonarse a sí mismas, que quizás era más importante. 10 años después de aquella noche fatídica, Amir ordenó la construcción de monumento en el jardín donde había encontrado a Layla. No era estatua grandiosa de conquistadores o guerreros, era figura simple de mujer con manto cubriéndola, tallada en mármol blanco que brillaba bajo la luz lunar. Y en la base, grabadas en letras que el tiempo no podría borrar, estaban las palabras que definieron todo lo que vino después. La cubrieron con vergüenza, pero el amor la vistió con honor. Las personas venían de todo el reino para ver la estatua, para tocar el mármol frío y recordar que la dignidad no podía ser quitada por otros, solo entregada por uno mismo. Padres traían a sus hijas para enseñarles sobre fuerza que no requería violencia, sobre perdón que no significaba debilidad, sobre amor que transformaba en lugar de poseer. Y cada noche de luna llena, Layla caminaba hasta ese jardín y se paraba frente a la estatua, recordando la muchacha que había sido, rota, asustada, creyendo que no valía nada. Recordaba el dolor, pero también recordaba la decisión que había tomado de no dejar que ese dolor la definiera o la convirtiera en alguien tan cruel como quienes la habían dañado. Amir la encontraba allí a menudo, parado en silencio a su lado, hasta que ella estaba lista para hablar. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó una noche, su mano encontrando la de él en la oscuridad. De haberme elegido a mí en lugar de alguien más apropiado. Cada día me arrepiento, respondió él, y ella sintió una punzada hasta que continuó, de no haberte encontrado antes, de todos los días que pasaste sufriendo antes de que nuestros caminos se cruzaran, de no haber creado un reino donde alguien como tú nunca hubiera tenido que llorar sola en jardín oscuro. Ella apoyó su cabeza en su hombro, sintiendo el peso y la belleza de todo lo que habían construido juntos. Pero lo creamos ahora, dijo suavemente, para todos los que vienen después. Sí, acordó él, lo creamos ahora. Y en el silencio del jardín, bajo la luna que había sido testigo tanto de su dolor como de su salvación, permanecieron juntos, no como rey y súbdita, no como salvador y salvada, sino como dos personas que habían encontrado en el otro exactamente lo que necesitaban: verdad en mundo de falsedades, amor en lugar de transacción, compañerismo en lugar de posesión. La historia de Layla y Amir se contó durante generaciones, evolucionando con cada narración, pero manteniendo siempre su núcleo esencial: que la noche más oscura puede convertirse en amanecer más brillante, que la crueldad puede transformarse en compasión, que el final nunca está escrito hasta que elegimos escribirlo nosotros mismos. Y así, en reino donde alguna vez la belleza fue moneda y la humillación herramienta de control, surgió nuevo entendimiento, que el verdadero poder residía no en capacidad de destruir, sino en voluntad de construir, que la nobleza más alta no era la que se heredaba, sino la que se ganaba a través de elecciones diarias de bondad sobre crueldad, de perdón sobre venganza, de amor sobre miedo. La estatua permanece allí todavía, guardiana silenciosa de jardín, donde todo cambió. Y cada persona que pasa, cada mujer que ha conocido vergüenza y cada hombre que ha aprendido que fuerza verdadera es gentileza, se detiene un momento para leer las palabras grabadas en mármol. La cubrieron con vergüenza, pero el amor la vistió con honor. Y en esas palabras encuentran no solo historia, sino promesa, que sin importar cuán oscura sea la noche, sin importar cuánta crueldad enfrenten,
siempre existe posibilidad de amanecer. Siempre existe posibilidad de amor. Siempre existe posibilidad de redención. Este es el legado de una noche que cambió un reino entero. Y este es el poder de elegir amor cuando todo el mundo espera venganza. Si te gustó esta historia, deja tu comentario y cuéntanos desde qué país nos estás viendo. Es muy importante para nosotros. Deja tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias increíbles como esta nueva historia que está apareciendo para ti ahora. Haz clic en la historia que está apareciendo en pantalla y sorpréndete.